Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles nuevamente y compartir la palabra de Dios para ustedes en este día, para este fin de semana. Y quiero leer antes de comenzar, como siempre lo hacemos, con un versículo de saludo, de bendición, de un deseo de mi vida, de mi corazón para con ustedes. Y está en Judas, versículo 24, es una doxología. Y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es poderoso, dice esta palabra, hermano. Quiero saludarte con esta palabra. Es una afirmación y una palabra de ánimo en este tiempo que seguimos viviendo así, que nos tocó vivir así en este tiempo. Un tiempo con propósito de Dios. Dios tiene propósitos en este tiempo. Y dice la palabra de Dios en este versículo, Judas, versículo 24, y aquel Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es un tiempo en que podemos resbalar, deslizar, pero Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Sigamos cerca de Él, sigamos en comunión con Él. Él es poderoso para guardarnos sin caída. No es el propósito, no es el plan de Dios que caigamos, que retrocedamos en este tiempo. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios con gran alegría. El Señor sigue haciendo su obra en nosotros y su sangre tiene poder para limpiarnos. Y bueno, Él es poderoso para presentarnos, para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y dice una exaltación a Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano, y que Dios te siga guardando sin caída, que Dios te siga guardando, nos siga guardando sin retroceder, sin dejar el camino, sin desmayar, que sigamos adelante en el camino de nuestro Dios, dándole siempre gloria a Dios, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia para Él por siempre. Dios te bendiga, hermano, y con esta palabra te saludo. Y vamos a continuar con el estudio que llevamos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante conocer esta palabra. Ya llevamos varios mensajes con una secuencia desde que Jesús vino a esta tierra haciéndose carne. Y bueno, hemos visto cómo Jesús padeció y dijo: consumado es. Ya lo vimos en el mensaje pasado. Y hoy vamos a hablar de algo que no podemos pasar por alto. En ello está fundada nuestra fe, nuestra salvación y muchas cosas, la certeza de nuestra salvación y de la fe que tenemos en la resurrección de Jesucristo. El mensaje de esta semana se llama: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Son las palabras de dos varones que se aparecieron ahí en la tumba de Jesús, en el sepulcro, cuando aquellas mujeres llegaron muy temprano, dice la palabra de Dios, y llegaron a buscar, a ungir a Jesús. Querían encontrar el cuerpo de Jesús para ungirlo como era costumbre. Se encontraron con que la tumba, la piedra que sellaba la boca del sepulcro había sido removida y dos ángeles con vestiduras resplandecientes se aparecieron ahí y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, pues ha resucitado. Y es lo que tenemos que ver el día de hoy con gran gozo y alegría, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya envié el bosquejo por ahí. Y quiero empezar por la última parte del bosquejo. El apóstol Pablo, en Romanos, en 1 Corintios, capítulo 15, empieza a hablar acerca de que la resurrección de los muertos existe. Y habla de la resurrección de Jesucristo. Y habla hipotéticamente, suponiendo que no hubiera resucitado Jesucristo, lo que pasaría. Y por eso es tan importante con las Escrituras comprobar que Jesús resucitó. Que murió, como cualquier ser humano murió, fue sepultado, gustó de la muerte, como dice la palabra, pero al tercer día resucitó. Eso es importantísimo en la vida del cristiano, en la fe de los hijos de Dios, en los cristianos, en el cristianismo es un hecho que debemos conocer y creer y declarar con contundencia, con firmeza, lo que mucha gente no quiere reconocer o creer porque es algo imposible
al entendimiento humano. Jesús vivió en esta vida en una carne como la nuestra. Dice más, me preparaste cuerpo, tomó un cuerpo como el de nosotros y caminó a esta tierra. Ya lo vimos como en perfección, pero gustó de la muerte. Fue crucificado y murió totalmente. Ahorita lo vamos a ver, pero resucitó al tercer día. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando de la resurrección, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, había gente que decía que la resurrección no existía, que no había resurrección. Y el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicamos si Cristo no resucitó? Vana es también nuestra fe. ¿Para qué hablas de Cristo si no resucitó? ¿Para qué predicas de Cristo si no resucitó? Son supuestos que el apóstol Pablo pone aquí en el versículo 14 y diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Para qué predicamos? Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe también. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Hemos dicho que Él resucitó a Cristo. Pero si dicen que no resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. De verdad que lo que profesamos sería vano, no tendría validez. Seríamos testigos falsos de algo que decimos que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿quién perdona tus pecados? Él murió y no resucitó, aún estáis en tus pecados, si Cristo no hubiera resucitado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron confesando a Cristo no tienen vida eterna si Cristo no resucitó. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en que Él resucitó, y no es cierto que haya resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La gente podría decir, pobres de esos cristianos que tienen una fe en Cristo, que dicen que sus pecados son perdonados, que los que murieron en Cristo tienen vida eterna. Pobres cristianos, son los más dignos de conmiseración, de tenerles lástima, porque Cristo no resucitó. Si es que no resucitó, es un supuesto del apóstol Pablo para explicar que si hay resurrección y que la prueba está en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, tenemos fe en Cristo que resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todos esos son supuestos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, seguimos en nuestros pecados, no hay quien los perdone. Los que murieron en Cristo no tienen vida eterna, si es que Cristo no resucitó, y además seríamos los más dignos de conmiseración y de lástima porque creemos en algo que no es cierto. Pero dice el versículo 20 contundente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo confirma en el versículo 20, lo anterior son suposiciones, pero ¿saben qué? Categóricamente dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó. Eran supuestos, pero no es así. Tenemos perdón de pecados, salvación, vida eterna. Nuestra predicación es válida. Somos testigos verdaderos porque Cristo sí resucitó. Y eso lo dice el apóstol Pablo en este capítulo con contundencia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, es contundente y es una afirmación que hacemos el día de hoy, y es el fundamento de nuestra fe, que Cristo murió, pero resucitó venciendo a la muerte. Vino a esta tierra para hacer por nosotros, hacer una obra de redención por nosotros, pero de donde Él vino, la gloria que Él dejó por venir a esta tierra, Él iba a regresar ahí mismo. Y el propósito de la resurrección es ese, levantarse de la muerte y regresar a la gloria que había dejado. Los huesos de todo aquel que ha muerto han sido polvo y sus restos siempre han estado en las tumbas. Del nombre que me menciones. El nombre que me menciones murió y sus restos quedaron ahí en su tumba.
Jesucristo no fue así. Jesucristo no hubo tiempo de que ese cuerpo se descompusiera, no hubo tiempo de que se hiciera polvo, no hubo tiempo de que se hiciera restos. Ese cuerpo resucitó al tercer día y es el único. No hay otro nombre que me puedas decir que pasó lo mismo, ni que tuvo el poder para levantarse de la muerte. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el único que fue levantado por el poder del Padre, del Espíritu Santo. Fue levantado de la muerte, venciendo a la muerte, y es algo que debe de darnos gozo y alegría, porque ahí hubo victoria para nosotros y Jesucristo demostró que venció a la muerte. Entonces, he empezado con este versículo que es el final del bosquejo, pero para que sepamos que tiene mucha importancia, que hablemos de la veracidad, de la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos al inicio del bosquejo, que empecé con Juan 19:38. Juan 19:38, hermano, búscalo en tu Biblia para que lo leamos. Y antes de la resurrección, pues narro algo acerca de la sepultura de Jesús. Después de todo esto, lo que había sucedido, la muerte de Jesús, después de todo esto, versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos de esa manera. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario, literalmente murió, gustó de la muerte, no quedó dormido, no estaba como desmayado, murió, literalmente murió. Ahorita vamos a ver un versículo donde dice que Pilato, cuando José de Arimatea le pide el cuerpo para sepultarlo, Pilato le pregunta a un soldado que se cerciorara si verdaderamente ya había muerto. Le preguntó y el soldado le dijo que ya había muerto, y entonces les entregó el cuerpo para ser sepultado. Este varón, José de Arimatea, pidió el cuerpo. Él había sido seguidor de Jesucristo, y aunque él era miembro del concilio, cuando sentenciaron a Jesús a muerte, él no estuvo presente. Él no dio su voto de aprobación. Él era discípulo, él creía en Jesús y era discípulo de Jesús, y aunque era un hombre, dice que un buen hombre, dice la palabra de Dios, justo hombre, pues pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Y este capítulo de Juan dice que Nicodemo, aquel principal entre los fariseos que lo fue a buscar de noche, participó con él juntamente para llevarlo a sepultar. Jesús murió y fue sepultado en un sepulcro que nunca había sido usado, era de José de Arimatea, y él puso ese sepulcro. Nicodemo le ayudó y fue llevado a un sepulcro. Vamos ahora a Lucas 24, 1 al 7, hermano. Y vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Todos los evangelios concuerdan en que el primer día de la semana, el domingo, fueron al sepulcro a buscar a Jesús, a ver el cuerpo, a ungirle, como era costumbre. Y los 4 evangelios, 3 de ellos hablan de que llegaron y encontraron que Jesús ya no estaba ahí, que la piedra había sido removida. Y vamos a leer 2 versiones de cómo sucedieron las cosas. Leemos aquí en Lucas 24, 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y mira que habían puesto guardia, porque los religiosos que lo habían entregado a la muerte dijeron a Pilato que les proporcionara una guardia, porque era posible que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y después dijeran que había resucitado. Y aquel hombre les proporcionó la guardia,
y la pusieron un sello, como se acostumbraba en aquel entonces, sobre la roca para que no fuera violado y para que se cercioraran de que nadie abriera esa tumba. Pero aún con todo eso, dice la palabra de Dios que hallaron la piedra removida, ¿sí? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba ahí, hermano, ya había resucitado como él había anunciado. Aconteció que estando ellas, estas mujeres perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Empieza a imaginarte esto, hermano. Estas mujeres que vieron a Jesús morir van otro día para ungirle con algunas especies aromáticas como acostumbraban, y se encuentran con que la piedra, una piedra muy pesada, había sido removida y el cuerpo del Jesús, el Señor, ya no estaba. Tuvieron temor y estuvieron perplejas, dice, por esto. He aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos hombres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos hombres eran una manifestación del cielo que dieron testimonio y les dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan aquí a alguien que ya no está aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos? En los sepulcros están los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, pues ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, dice la palabra de Dios. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y quiero hacer aquí mencionar tres cosas que Jesús había anunciado, como dice aquí, que ya les había dicho que tenían que suceder tres cosas. Dice aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló. Acuérdense lo que Él les dijo. Tres cosas tenían que suceder. Jesús se los dijo, versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores. Es necesario, va a suceder que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de hombres pecadores. Y eso sucedió ahí en Getsemaní. En Getsemaní, cuando llegan y lo aprenden, dice la palabra de Dios que Jesús dijo: ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en mano de hombres pecadores. Número uno que tenía que suceder, les dijo aquí el Señor Jesús se los dijo desde antes: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Punto número 2, y que sea crucificado. Y que sea crucificado. Y esas dos cosas ya las vimos en bosquejos anteriores, mensajes anteriores. Jesús fue entregado en manos de hombres pecadores, lo maltrataron, hicieron lo que quisieron con él, lo juzgaron mal, lo trajeron de acá para allá. Eso ya sucedió, entregado en manos de hombres pecadores, y ya fue crucificado, según el bosquejo anterior, que se llamó consumado es, ya fue crucificado. Falta el tercer evento, y que resucite al tercer día. Estos varones le dijeron a estas mujeres: las cosas han sucedido como Jesús dijo. Fue entregado en manos de hombres pecadores y fue crucificado. Falta lo que dice el tercer punto, falta que resucite al tercer día. Ya resucitó al tercer día, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todo estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando en este capítulo de Lucas dice que Jesús, cuando lo fueron a buscar, ya no estaba, había resucitado, y dos seres con vestiduras resplandecientes dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Hoy tú y yo tenemos que estar seguros de que Jesús resucitó, y posteriormente, hermanos, si Dios nos permite, veremos tantos beneficios que esto que estamos estudiando y que es el Evangelio trajo a nuestras vidas, tantos beneficios espirituales incomprables, inganables, que no podíamos ganar, no podíamos comprar, no podíamos obtener con nada. Jesús nos los regaló con esta obra completa que hizo de redención por nosotros. Tres cosas, pongo en el bosquejo, que tenían que suceder. ¿Sí? Quiero que narremos en Mateo y en Lucas esta resurrección. Ya leímos Lucas, vamos a leer a Mateo capítulo 28, versículo 2. Otra vez dice el versículo 1, concuerda con los demás, que el primer día de la semana fueron a buscarle para ungirle.
pasando el día de reposo, sábado en aquel entonces, pasando ese día, venía el domingo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí narra más de lo que sucedió. Así como hubo cosas sobrenaturales cuando él fue a la cruz y que vimos que tembló y se oscureció a las 12 del día, de igual manera en su resurrección hubo cosas de verdad que solamente del cielo pueden suceder. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo lo narra de esta manera. Y narra un poquito más de las cosas que sucedieron. Hubo un gran terremoto, hermano. Es asombroso esto, así como vimos, y en lo personal me asombró demasiado cómo hubo cosas sobrenaturales que sucedieron cuando Jesús fue a la cruz y cuando expiró y cuando dijo consumado es, y cuando se oscureció y cuando hubo tembló y tantas cosas sucedieron y el velo se rasgó. Así cuando él resucita, hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hermano. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso sucedió, hermano, con aquellos guardas que estaban ahí para cuidar que nadie removiera piedra, que estaban ahí para cuidar que nadie robara el cuerpo, pues ellos cayeron como muertos, quedaron como muertos ante esta manifestación del cielo. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y los manda a que divulguen que el Señor ha resucitado, hermano. Jesús resucitó y como cristianos estamos tan acostumbrados a oír que Jesús murió, que Jesús fue a la cruz, que Jesús resucitó, pero hoy tenemos que ver, hermano, que dejó atónitos a todos, maravillados. Era algo que nunca había sucedido, que estaba escrito, nadie lo creía, ni sus discípulos lo creían. Cuando estas mujeres iban a decirles, Jesús no está en la tumba, ha resucitado, se nos apareció Jesús, aquellos 11, aquellos 12 decían, no lo creo, no es posible. Hasta que yo pueda meter mi dedo en la mano, donde fue horadada su mano, entonces creeré. No creían, nadie creía que eso había sucedido, y era el inicio, hermano, de algo, de una fe en Cristo, y de ahí empezó a divulgarse esta fe y esta resurrección de Jesucristo, hermano. Entonces, estas palabras que acabamos de leer, hermano, nos hacen hacer dos afirmaciones en las que está basada nuestra fe. Jesús murió. Jesús murió. Gente que quiere denostar, que quiere contradecir lo que la Biblia dice, que no estaba muerto, que había desmayado, que no murió totalmente. Jesús murió. Jesús murió. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Marcos 15:44. Es lo que te narraba hace un momento. Marcos 15:44, para verlo en la palabra de Dios. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, a un soldado principal, le preguntó si ya estaba muerto. Se cercioró de que estuviera muerto, se cercioró de que hubiera literalmente muerto Jesucristo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. Entonces, está confirmado en la palabra que Jesús murió, y tenemos que hacer esa afirmación. La palabra nos da la autoridad, la certeza para decir Jesús murió, gustó de la muerte, como él había dicho que era necesario que él muriera. Pero también podemos afirmar que Jesús resucitó con lo que acabamos de leer. El testimonio de los evangelios es verdadero. Se cumplió totalmente lo dicho en las Escrituras.
respecto a los padecimientos, muerte y resurrección del Mesías. Como nunca había sucedido tal cosa, nadie creyó en la resurrección de Jesús. Las Escrituras narran cómo ni aun sus discípulos creían a aquellos a quienes Jesús ya se había aparecido. Sin embargo, las numerosas manifestaciones de Jesucristo son suficientes para declarar que Jesús vive el día de hoy, hermano. Jesús vive y veremos después cómo ascendió a los cielos y cómo hoy es sacerdote por nosotros para siempre, como dice la palabra de Dios. Pero algo que es fundamental en la vida, en el cristianismo, en nuestra fe, es que Jesús murió cumpliendo una misión, tomando nuestro lugar, pagando nuestros pecados, justificándonos, murió y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y regresando a su gloria y sentándose a la diestra, dice la palabra de Dios. Esas son afirmaciones, hermano. Me gustó unas palabras del comentarista bíblico Matthew Henry y lo pongo ahí en la primera hoja. En palabras de este hermano dice: tantos ojos en tantos lugares y en diferentes tiempos daban testimonio fehaciente del gran milagro. No fue uno, no fueron dos, no hay confusión, no hay duda, ¿sí?, de que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Nadie, nunca, en ningún lugar encontraron su cuerpo. Jesús fue levantado con guardias ahí. Esos hombres quedaron como muertos, la piedra removida, un terremoto, dos varones resplandecientes sus vestiduras, dando testimonio de que ya no lo buscaran ahí porque él ya no estaba entre los que estaban muertos. Él había resucitado y hoy podemos decir: nuestro Señor, nuestro Salvador, vive. Se levantó, venció a la muerte y vive para siempre, hermano. Y como dice este hermano comentarista, muchos ojos lo vieron en muchos lugares y en diferentes tiempos dieron testimonio del gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la única manera de que Jesús pudiera comprobar o traer fe en que él había resucitado? Era apareciéndose en diferentes lugares, en diferentes momentos, a diferentes personas. Y vamos a ver en la palabra de Dios algunos versículos que narran cómo Jesús se apareció a muchos. Y lo vamos a ver, hermano. Comenzamos, puse los versículos ahí en la segunda hoja del bosquejo. No es que esté muy largo el bosquejo, sino que transcribí totalmente los versículos para que de ahí los tomemos y de ahí los voy a leer, hermano. Dice Mateo 28, 8 al 9. Entonces ellas, las mujeres que fueron a buscar el sepulcro, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo por lo que habían visto, ya no estaba el Señor, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, un saludo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí está una aparición, una manifestación de Jesús. Era necesario que ellos supieran, no solamente que hubieran visto la tumba vacía, no solamente que hubieran visto la piedra removida y sus lienzos ahí y sus ropas ahí. Era necesario que hubiera una verdadera confirmación de que Jesús había resucitado, y fue con las diferentes manifestaciones y apariciones de Jesús a las mujeres, a sus discípulos y a mucha gente, como vamos a ver ahorita. Pero este Mateo 28:8 narra que ellas salieron muy gozosas del sepulcro porque se había cumplido lo que Jesús dijo, que él iba a resucitar y ya no estaba en el sepulcro él. Fueron a decirle a todos los discípulos: el maestro ya no está en el sepulcro. Pero mientras ellas iban, Jesús les salió al encuentro, hermano. Imagínate eso. La verdad es que podemos leerlo, podemos escudriñarlo, pero al menos imaginarnos lo que esas mujeres vivieron. Ellos vieron a Jesús en la cruz. Ellos lo vieron cuando le traspasaron su costado con una lanza. Ellos lo vieron morir. Ellos lo vieron sepultar. Y después de 3 días, ellos lo vieron como les salió al encuentro y les dio un saludo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, dice la palabra de Dios. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer, María Magdalena, que había creído en Jesús y había seguido y servido a Jesús, y a la que había liberado de 7 demonios, dice la palabra, y la había hecho libre, a esa mujer se le apareció, hermano. A esa mujer se le apareció
Dice, primeramente a ella se le apareció muy por la mañana, el día domingo, el primer día de la semana. Marcos 6, 16, 9. Lucas 24, 13 al 15. Y aquí este versículo es muy, muy conocido. Quiero leer directamente la palabra Lucas 24. Es hasta es muy no causa risa de burla, sino de verdad que las cosas que hacía el Señor es sorprendentes. Van dos de ellos, de los discípulos, según lo que dice aquí, versículo 13 al 15. Sucedió que mientras hablaban, bueno, te leo del 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban de camino a dos de sus discípulos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Van de camino, van platicando, y van platicando de las cosas que habían sucedido, de cómo el Señor había sido sentenciado a muerte, de cómo lo habían juzgado, de la cruz, de todas esas cosas. Iban platicando ellos de todas esas cosas. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, hermano, ya resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Jesús caminó con estos dos que iban de camino a Emaús, hermano. Y digo que me da risa porque estos dos discípulos no conocieron que era Jesús, no identificaron a Jesús que se puso al par de ellos, comenzaron a caminar con ellos, hermano, a caminar Jesús con ellos, y no le reconocían, y Jesús se incluyó en la plática, y ellos no le reconocían al Jesús resucitado, hermano. Y Jesús les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? Les dijo a aquellos dos discípulos. ¿Qué son esas pláticas que tienen entre ustedes y por qué están tristes? Y le contestan y le dicen, ay, Señor, ¿no? Cleofas le dice, sin reconocerle, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dicen a Jesús, oye, forastero, oye, caminante, esto ha sido sonado en todo este lugar, ha sido dado a conocer, se ha hablado de esto en todas partes. Eres el único que no sabes las cosas que han sucedido de un Jesús que murió y que decían que iba a resucitar. Eres el único que no sabes de esto. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, hermano, Jesús se apareció a estos dos discípulos, no le conocían, ellos le narraron lo que había pasado, Jesús mismo estaba entre ellos y no lo conocieron, y le dijeron, hemos oído que unas mujeres nos dijeron que fueron al sepulcro y que se les aparecieron varones que les dijeron que Cristo vive. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Él empezó a hablarles y a decirles todo lo que iba a padecer. Versículo 31. Entonces les fueron los ojos abiertos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y ya después decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos decían, ¿cómo fue posible que no lo reconocimos?
si ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando. Él estaba vivo, Él tenía una voz, les estaba hablando, estaba caminando con ellos. Y ellos dijeron, es verdad, nuestro corazón ardía cuando estábamos oyendo sus palabras, pero Él se desapareció de ellos, dice la palabra de Dios. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, hermano, hay contundencia de la resurrección de Jesucristo. Cuando te digan que por qué crees en eso, es porque es contundente, porque es veraz, porque hubo testimonios de que Jesucristo se levantó, no estuvo ya en la tumba, pero aparte se apareció a muchos, y en este caso a 2 que iban de camino a Emaús. Vamos ahora a ver otro versículo en Lucas 21, 1, un poquito ahí atrás. No es ese versículo. Te lo leo directamente aquí en mi computadora. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Fueron varias veces que Jesús se manifestó. ¿Y dónde se manifestó? Junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Nos narra cómo se manifestó, cómo se apareció a ellos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Imagínate este otro cuadro, hermano, esta otra manifestación de Jesús. Estaban esos hombres ahí junto al mar de Tiberias, habían ido a pescar y se manifestó así. Cuando iba amaneciendo, los pescadores normalmente salen de madrugada a pescar, y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le sucedió como aquellos 2 de camino de Emaús, que se les emparejó y no lo conocían. Y Jesús, de igual manera, les juega, no sé si una broma, no sé si un sentido del humor del Señor, pero se les acerca y sin decirles, sin descubrirse ante ellos, les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No habían pescado, no tenían nada, hermano, que comer. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, hermano. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, hermano. Imagínate esta manifestación del Señor, hermano, ahí pescando sin haber pescado nada. Jesús les dije, ¿tienen algo que comer? Pues no, porque no hemos pescado. El Señor les dijo, echen de este lado la red y hallaréis. Y como ya muchas veces lo había hecho cuando caminó con ellos en esta tierra, encontraron que era un milagro lo que había sucedido, y en ese momento reconocieron que era Jesús. Juan dice, es el Señor, grita con asombro, porque reconoció por el milagro que era Jesús. Y Pedro, emocionado, no sé con qué tanta ropa, pero se había despojado de ropa, se ciñó y se lanzó al mar, no sé si al agua, no sé si de gozo, no sé si de nerviosismo por el Señor, pero se lanzó al mar. Pero Jesús se manifestó de esa manera a aquellos discípulos que estaban pescando en aquel día, hermano. Vamos a ver un versículo más que habla de la contundencia de la resurrección de Cristo, y esto es narrado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ahí donde empezamos el día de hoy, 1 Corintios 15. Pero un poquito antes, en el versículo 3 al 8. Está hablando Pablo de la resurrección. Dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corinto y dice, insisto, había gente que decían que no existía la resurrección, que no había resurrección, y el apóstol Pablo aquí habla abundantemente de la resurrección de los muertos y ejemplifica con que Cristo resucitó. Y dice el versículo 3, ¿en qué consiste el evangelio? Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo esto sucedió conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito que iba a suceder. Y dice el apóstol Pablo, primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es parte fundamental del Evangelio, y que lo reconozcamos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez dice ahí, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí están las tres cosas que tenían que suceder. Y luego viene lo que me interesa mucho el día de hoy, acerca de la confirmación de que Jesús resucitó. Dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí están dos. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. En una reunión de 500, el Señor se apareció, hermano. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quizá puedas decir, es que hay uno que dice que lo vio, hay dos que dicen que lo vieron, o hay 12 que dicen que lo vieron, pero la Biblia dice que al mismo momento, a la vez, a 500 hermanos se les apareció el Señor Jesús. Y eso, hermano, es contundente, no hay manera de negarlo, no hay manera de decir que no es cierto. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En aquel entonces escribió Pablo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles otra vez. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo está dando testimonio de primera mano, hermano. Nadie le platicó, nadie le contó. Es un testigo de primera mano que dice que a él se le apareció el Señor Jesucristo. Tú has leído la historia del apóstol Pablo, su conversión, de camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, castigando a la iglesia, matando a cristianos. El Señor se le apareció, dice la palabra de Dios, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era Jesucristo. Era Jesucristo. Por eso Pablo dice aquí, pues se apareció a Cefas, se apareció a 12, se apareció a 500, se apareció a Jacobo, se volvió a aparecer a los 12 y después al último. Y dice como un abortivo, o sea, ya en fuera de tiempo. Y a mí, al último, el más pequeño, que no era digno, merecedor, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, testificando de que Cristo estaba vivo. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, no se le había aparecido a él, no hubiera tenido una revelación de Jesucristo, pero hay contundencia en los evangelios, en la palabra de Dios, de que Jesucristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesucristo mismo había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así yo estaré por 3 días y por 3 noches en el corazón de la tierra, dijo Jesús. Y eso se cumplió, hermano. Se cumplió que Jesús tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás había estado 3 días y 3 noches en aquel vientre del pez. Hay contundencia, hay veracidad de que Jesucristo fue sepultado, murió en la cruz y resucitó al tercer día, hermano. Gocémonos y alegremos porque nuestro Dios, nuestro Redentor vive y es intercesor por nosotros, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros para siempre, dice la palabra de Dios. Y hay tantos beneficios en ese sacrificio, esa obra, cuando Él dijo consumado es, veremos todos los beneficios que esto trajo a nuestra vida. Ya lo veremos en otros mensajes, veremos todo algo que no podíamos adquirir con nada, hermano, que no podíamos pagar con nada. Jesús nos lo regaló y hay que valorarlo, y hay que cuidarlo y hay que responderle con fidelidad y con amor a nuestro Dios, hermano. Quiero leerte la conclusión que en el bosquejo puse y me refiero a ti como Iglesia de Cristo. Le pongo Iglesia de Cristo, me refiero a ti y a quien pudiera ver este video. Iglesia de Cristo, el fundamento de nuestra fe está firme. No hay por qué dudar, no hay por qué poner en duda, en tela de juicio, no hay por qué. No, es firme lo que la palabra de Dios nos ha narrado y los testigos que hubo. Jesús vive y Jesús sigue salvando y sanando y dando vida el día de hoy. Sigue perdonando pecados, sigue transformando vidas, sigue salvando gente porque Él está vivo. Dice, hay testimonio en nuestro espíritu de que Jesús vive, hermano. Y la palabra, que es más segura todavía, da testimonio de que Jesús vive el día de hoy. Entonces,
El fundamento de nuestra fe está firme. Dios se hizo carne en el Hijo, en Jesucristo. Vino y habitó entre nosotros viviendo una vida justa. La vida justa que tú y yo no podíamos vivir, Él vino a vivirla para darnos su justicia, y ya lo estudiaremos. Viviendo una vida justa, agradando al Padre y cumpliendo totalmente la ley. Alguien que nadie podía hacer, Jesús lo vino a hacer. Padeció la cruz, tomando nuestro lugar. La ira que merecíamos fue descargada sobre Él. Gustó de la muerte y fue sepultado. Pero gloria a Dios, le pongo en el versículo, ahí en el bosquejo, porque resucitó al tercer día como estaba escrito, venció a la muerte, el sepulcro no lo pudo retener. Hoy tenemos grandes beneficios por nuestra fe en la obra de aquel que estuvo muerto y vivió, dice Apocalipsis 2:8. El que escribe dice, el que estuvo muerto, pero vivió. O el que estuvo muerto, mas he aquí que ahora vive, dice otra versión. Entonces, cierro el bosquejo, hermano, con el capítulo en el que empezamos en 1 Corintios 15, para que veamos la realidad de la salvación de nuestras vidas y todo lo que nos ha dado, hermano. Versículo 14 empiezo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. En vano predicaríamos de Cristo si no hubiese resucitado. Pero la palabra que acabamos de leer comprueban, dejan muy claro, con certeza, que Jesús resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicaríamos? Vana es también nuestra fe. Estaríamos perdidos en la fe que tenemos si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos hallados testigos fieles y testigos mentirosos, falsos, porque decimos que Dios resucitó a Jesús, y si no hubiera sido cierto, seríamos testigos falsos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estaríamos todavía condenados en nuestros pecados si Cristo no hubiera resucitado. Y seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no hubiera resucitado. Pero el versículo 20, lo repito para terminar, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo dice, abre la posibilidad de que si Cristo no hubiera muerto, ¿cuál sería el cuadro o nuestra condición si Cristo no hubiera muerto? Pero no da por sentado eso. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, hermano, hasta aquí terminamos no con el Evangelio. Tengo algunos dos temas por ahí todavía acerca de su ascensión y la glorificación de Cristo y de que Él está hoy como sacerdote por nosotros en los cielos, y esos beneficios tremendos que tenemos por todo ello. Y tenemos un Cristo exaltado, ya lo veremos, ascendió, y tenemos a un Cristo exaltado el día de hoy. Ya no es aquel niño que nació en un pesebre, ya no es aquel que hicieron con Él lo que quisieron, padeciendo en esta tierra y padeciendo ignominia, vergüenza, exhibición de Él hicieron. Ya no es aquel siervo sufriente que vino a la cruz y padeció ahí. Resucitó, dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día, hay evidencia, pero ya se levantó como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cristo glorificado al que exaltamos el día de hoy. Hoy ya no tenemos a un Cristo en la cruz, no tenemos a un Cristo en la tumba, no tenemos a un Cristo padeciendo. Hoy tenemos un Cristo resucitado, que no está en esta tierra ya, que está en los cielos, que es un Cristo exaltado, que es nuestro sacerdote, intercesor por nosotros para siempre. Él está ahí exaltado para siempre, al que le damos honra y honra, gloria y honra no es su nombre. Y cuando Él venga, como dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis, no vendrá ese hombre, vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un Cristo glorificado, un Cristo en gloria, un Cristo poderoso, un Cristo que tiene poder para salvar, para redimir, nos ha comprado, para transformarnos. Es el Cristo que hoy tenemos, porque venció a la muerte y se levantó de ahí, hermano, y nos debe dar gozo y alegría, confianza, certeza, fe en Él, porque Él vive, hermano. Y podemos decir el día de hoy, no buscaremos entre los muertos al que vive, porque no está aquí, dijeron aquellos varones, pues ha resucitado y Él vive hoy. Agradezcamos tanto a Dios por esto y oremos a Dios, hermano, y valoremos tanto la obra redentora de Jesús, que ya vimos a lo largo de varios mensajes todo lo que hizo por nosotros. Y esto, hermano, pues es el punto más alto, es
es el pináculo, le puse en algún bosquejo del Evangelio, la muerte y resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Ahí está nuestra victoria, nuestra salvación, y ese Cristo tenemos. Demos gracias a Dios, hermano, y oremos en este día. Padre, te damos muchas gracias, porque hasta aquí hemos visto consumada tu obra, hasta el punto, Señor, de comprar nuestra salvación, de justificarnos, de ir a la cruz por nosotros, de vivir una vida justa en esta tierra para darnos esa justicia a nosotros, Señor amado. Nos redimiste, nos compraste, Señor. Señor, nos limpiaste, derramaste tu sangre, entregaste tu vida hasta lo último, Señor, como vimos. Te sometiste al Padre, hiciste la voluntad del Padre hasta el último momento, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Padeciste la cruz, gustaste de la muerte, fuiste a un sepulcro, Señor amado, pero al tercer día te levantaste y hoy eres nuestro Señor y nuestro Salvador y vives para siempre y regresarás por nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te exaltamos, Señor, como el Cristo glorificado que hoy tenemos. Muchas gracias te damos, gracias por esta palabra y gracias por ese plan perfecto de salvación que tú trazaste, Señor, para la humanidad, para regresarnos a ti. Gracias por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te amamos, Señor, y que te amemos cada día más por tu obra redentora y que te exaltemos cada día más porque tú te levantaste de la muerte y eres un Cristo exaltado el día de hoy y glorificado. Gracias por este momento, gracias por esta palabra, que sea una bendición para tu iglesia, para tu pueblo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga mucho, hermano. Gózate por esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es algo para tener presente cada Semana Santa, no es algo para tener presente cada año. Y cuando recuerdan esto, el mundo recuerda la pasión de Cristo. Es algo que cada día en nuestra vida debe estar, los sufrimientos de Cristo presentes, lo que Él padeció por mí, pero también su victoria en la cruz del Calvario, su resurrección. Y cada que adores a Dios, piensa que es un Cristo exaltado hasta lo sumo y que merece toda la gloria, la alabanza, nuestro amor y nuestra gratitud. Dios te bendiga mucho, hermano, que tengas una buena semana y que la palabra siga confirmando por su Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga, hermano.